Bueno, ayer tuvimos un lindo día, especialmente viendo a nuestros hermanos del grupo de Hayward que salieron a evangelizar. Los vimos ahí con sus pancartas, los vimos allí predicando, vimos allí que hasta con micrófono andaban parlante, ¿no? Gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Mire que nos gozamos. Yo verdaderamente cuando comencé a ver esas imágenes, esas fotos, bendito sea el nombre de Dios. Y eso nos ha motivado para que pronto, y vamos a dar ese anuncio, pronto toda la iglesia salgamos a evangelizar. Y vamos a hacerlo toda la iglesia. Imagínate tú, toda una calle, todo un parking lot, nosotros predicando de la palabra. ¿Amén? ¿Les gustaría hacer eso? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo con los que quieran. Así que la invitación va a estar para todos. Y fue hermoso. También nuestro hermano Yuri de la ciudad de Daly City también lo hicieron la semana antepasada. A ver cuántos los demás hermanos líderes de las otras iglesias en el hogar también organizan para salir a evangelizar al sector alrededor allí de donde están ese faro de luz, esa casa donde se ha abierto para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy voy a compartir un tema bastante, bueno, la palabra de Dios siempre es interesante, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que el Señor nos habla es siempre poderoso y lo recibimos con un corazón abierto, agradecido, listo, preparado, y podemos decir que esa semilla que siempre escuchamos caiga en buena tierra y germine, dé fruto, y fruto en abundancia. Entonces quiero pedirles de que cierren sus ojitos. Vamos a orar para que esta palabra que vaya a compartir en esta mañana sea lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y use mis labios. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres Dios bueno, misericordioso, bondadoso, como hemos cantado esta mañana. Señor, poderoso eres, Señor. Esta palabra que tú pusiste en mi corazón para que la compartiese a tus hijos, Señor, que sea la palabra, Señor, de que tus hijos y cada uno de nosotros esperamos para prepararnos, Señor, para preparar nuestro camino, Señor, para que nuestros corazones estén listos, preparados, Señor, para lo que tú vas a hacer en medio nuestro. Señor, recibimos esta palabra, estamos listos, Señor, te damos a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Mira si están ahí mis lentes, por favor. Ya necesito lentes, a pesar de que puedo hacer aquí zoom in. El tema de este día es un tema bastante interesante. Gracias, Señor. Y ese tema es acerca de la rebelión de Coré. Y vamos a hablar quién fue Coré, pero antes de ello quiero hablarles un poquito acerca de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. Amén. ¿Sí? Fue el hombre que Dios usó para sacar al pueblo amado de nuestro Dios de la esclavitud. Amén. Y más adelante se le dio las tablas de la ley. Moisés es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque miramos que a él se le dio el Torá, se le da todo lo que el Señor quería y iba a hacer cuando ese pueblo comenzase a caminar. También se habla de Abraham, dos personajes poderosos en la Biblia, como el padre de la fe, como la Biblia lo nombra, ¿no? Entonces, él recibió el pacto incondicional de la gracia, pero a Moisés también se le reconoce como el mediador del antiguo pacto, y normalmente también se le conoce como el dador de la ley. Ahora,
Moisés es el principal autor del Pentateuco, como comencé a decir, los libros fundamentales de toda o de la Biblia, la palabra de Dios. La función de Moisés en el Antiguo Testamento es un arquetipo o igual a un modelo y sombra del papel que desempeñaría Jesús en el Nuevo Testamento. Por ello merece la pena hablar de este personaje. Examinemos un poquito la vida de Moisés. La primera vez que nos encontramos con Moisés, en los primeros capítulos del libro del Éxodo. ¿Cuántos han leído el Éxodo? ¿Sí? La mayoría, ¿no? En el capítulo 1 vemos cómo después de que el patriarca José rescatara a su familia de la gran hambruna en Canaán y la situara en la tierra de Gosén, en Egipto. Los descendientes de Abraham vivieron en paz durante varias generaciones hasta que subió al poder en Egipto un faraón que no conocía a José. ¿Se recuerda también esa historia? Que mientras el primer hombre que conoció a José, todo iba bien, todos fueron bendecidos. Ahora, ¿qué sucedió después? Miremos qué dice Éxodo capítulo 1 del 8 al 16. Éxodo capítulo 1 verso 8 al 16. Dice que este faraón sometió al pueblo hebreo y lo utilizó como esclavo para sus enormes proyectos de construcción. Como Dios bendijo al pueblo hebreo con un rápido crecimiento numérico, los egipcios comenzaron a tener miedo del crecimiento. Entonces, por eso el faraón ordenó la muerte de todos los hijos varones nacidos de mujeres hebreas. Qué terrible, ¿no? Al ver de que el pueblo estaba creciendo numéricamente, este hombre que no conocía nada de Dios comenzó y decretó de que todos los niños tenían que ser muertos. Éxodo capítulo 1, el verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserva la vida. Allí el enemigo ya estaba tramando, siempre desde el principio la trae contra la iglesia. Y hablábamos eso el día de ayer también, cómo los reyes se rebelaron, cómo el pueblo de Israel se rebelaba. Pero aquí es algo interesante, porque ¿cómo es que vas a mandar este rey a matar a los varones? Tenía un temor ya. Ahí comenzó, mira la historia. Luego los quiero llevar a Números capítulo 16. Cuando esto se dio en este éxodo, miramos de que el corazón de este faraón nada que ver con el que antes conoció a José. Pero hoy me quiero enfocar específicamente a la vida de Coré. Esto nada más era la entrada para hablarles de acerca de lo que es la vida de Moisés. Entonces, mira qué dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo. Ayer, analizando otra vez este tema, no era cualquier persona. Miren, lo peor, lo más difícil es de que se levante contra Moisés. ¿Quién puso a Moisés? Dios, ¿verdad? Y con 250 varones de los hijos de Israel. Tuvo que convocar, y no es cualquier persona, de los hijos de Israel, que eran príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Mira este hombre, lo que hace es convocar, boicotear lo que Dios había destinado para Moisés, y más adelante vamos a ver para Faraón. Entonces el corazón es engañoso.
Cuando vemos aquí esto, yo digo, oye, los príncipes de la congregación, los que tenían un cargo en la congregación, todos lo conocían. ¿Qué hicieron estos hombres? No hay duda que por eso Jeremías en el versículo 17, en el capítulo 17, verso 9, a ver qué dice, hermano Yuri. ¿Qué dice allí en Jeremías 17, 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede decir que lo conoce? Engañoso. Moisés allí los tenía trabajando en la obra y no sabía de que algo estaba sucediendo a sus espaldas. Por eso Jeremías 17:9, como lo ha leído nuestro hermano, que engañoso es el corazón. Cuidado con el corazón, porque te puede engañar, ¿eh? El corazón te puede engañar, especialmente cuando no está firmado o no está alineado, más bien, a la palabra. El corazón es engañoso y perverso. Ellos dijeron, basta ya de vosotros. En otras palabras, les estaban diciendo, no los necesitamos, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y eso lo dicen. Eso lo dijeron estos hombres. Le dice este personaje, oye, no lo necesitamos. Que no necesitas al sacerdote, no necesitas a Aarón, no necesitas a aquel que Dios puso. Bueno, espérate un ratito. Ellos dijeron, basta ya. Pero un momento, ahora dicha santidad no equivale a la santidad sacerdotal que confiere el derecho o el presentarse ante Dios para ofrecer sacrificio, incienso y todo eso, porque estos hombres querían hacer esa función. Pero lo que sucede más adelante es que lo que también se ve aquí reflejado con estos hombres es que rebelarse contra Moisés y Aarón, es decir, que ellos no comprendieron que el sacerdocio de estos varones fue una cuestión de elección divina. Se les había olvidado de que Dios había hecho esa elección. Moisés y Aarón nunca se autodominaron, nunca dijeron, Señor, nunca pidieron ser ellos. Es más, Moisés mismo no quería, ni siquiera dijo, Señor, pero ¿cómo? Si yo no sé nada, no sé ni hablar, Señor, ¿cómo me voy a presentar al faraón? No, no te preocupes, yo pondré palabra, no te preocupes, yo usaré a Aarón, ¿no? Así que ustedes van a ir. Entonces, fue una cuestión de elección divina. En Éxodo capítulo 28, verso 1, esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Aquí en el verso 1 del capítulo 28 está diciendo el Señor, esto es lo que harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y los carneros sin defecto. Toma entonces, le dice, de esta manera lo van a hacer. Esto es lo que quiero que harás con ellos, para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma entonces ese becerro de la vacada y los carneros sin defecto. El capítulo 29, verso 9. ¿Qué dice, hermano Yuri? Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. El llamado, hermano, el llamado, ya sea en esos tiempos como para estos tiempos, no viene solamente por llamar a alguien. Este era un llamado de que Dios dijo, me los consagrarás a este, y esto es lo que van a hacer. Y allí estaba preparando para ese servicio que iban a presentarse más adelante para traer sacrificios delante del Señor, para propiciación, para perdón del pecado y todo esto. Entonces cuando miraron esto, les dice, los consagrarás a Aarón y a sus hijos. Cuando con el altivo, miremos esto es una de las notas acá que escribí, cuando con el altivo, cuidado con aquel que se deja usar por Satanás. Dice cuando con revelarnos, cuidado con revelarnos a la autoridad puesta por Dios, porque él dice en Jeremías 17:9,
engañoso, ya lo leímos, es el corazón. El verso 10 también de Jeremías, el que está anotando, porque voy bastante rápido, hay mucho que tengo aquí que compartirles. El verso 10: lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, porque pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. También en Primera de Samuel 8, versículo 7. Primera Samuel 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel. Miren, hermanos, esto es lo que Dios está hablando. Esto es lo que Dios, cuando Dios pone, cuando Dios delega, cuando Dios dice aquí, a este o hasta aquí lleguen, ¿no? También miramos qué dice Samuel, capítulo 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo con todo lo que dijeron o te digan, porque no han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, cómo el corazón rápido de aquellas personas comenzó a desviarse, comenzó a querer ellos tomar un papel que no les correspondía. Hablé un día de Ezequías, de que él quería traer sacrificio cuando no era su tiempo, no de su tiempo, él era rey, no podía hacer un sacrificio, sino que era de gobernar un pueblo, ¿no? Hermanos, ahora quiero hablarles de Coré. Ahora miremos qué es lo que sucedió con este hombre. Coré, ya hablamos al principio que era un integrante de los que hacían una función, y Coré comenzó a tramar algo, porque él no le gustaba lo que él miraba con Moisés y con Aarón. Coré convocó a 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, eran hombres de renombre en medio de la congregación. Todo esto lo hicieron para boicotear el ministerio de estos siervos de Dios, y su liderazgo fue establecido por Dios. El liderazgo fue establecido por Dios. Pero Coré dice, Moisés le dijo: escúchame, levitas, ¿creen que es poca cosa que el Dios de Israel los haya apartado del resto de los israelitas, que los haya acercado a Él para que ministren en el servicio del tabernáculo del Señor y que estén delante de la congregación para ministrarle? ¿Creen que es poca cosa? Eso lo dice en Números 16, del 8 al 9. ¿Creen que es poca cosa que el Señor los haya traído, los haya llamado, y que ahora ustedes quieren rebelarse? Oye, servirle al Señor, yo siempre digo, servirle, hermano, servirle al Señor es un privilegio. La función, la posición, lo que estés haciendo, mira lo que es un privilegio servir al Señor. Estos hombres no lo vieron de esa manera. Estos hombres quisieron sacarle la vuelta, como normalmente se pudiese decir. Entonces les dice: se les hace poca cosa a ustedes. Y miren qué pasa. Eres tú y es todo tu grupo, le dice, los que se están poniendo en contra del Señor. Porque ¿quién es Aarón? Mira esto. ¿Quién es Aarón para que murmuren contra él? Entonces Moisés mandó a llamar a Datán, a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no vamos a ir. Tú no, contento con habernos sacado de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, ahora ¿quieres también decirnos que es lo que debemos de hacer? Tú ni nos has llevado a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado terrenos y viñas. ¿Qué quieres? ¿Sacarle los ojos a esta gente? No vamos a ir. Flat out, no vamos a ir. Esto le molestó mucho a Moisés, así que le dijo al Señor, mira que le dijo: no aceptes su ofrenda. Yo ni siquiera un asno les he quitado, ni tampoco les he hecho ningún mal. Y a Coré le dijo: tú y todo tu grupo. También Aarón, también le dice Moisés: preséntense, hoy viene la prueba, vamos a ver quién está mal, si nosotros
o tú, Coré. Y dice también a Aarón: preséntense de mañana o en la mañana delante del Señor. Tomen cada uno de ustedes su incensario, pongan incienso en ellos y acérquense cada uno de ustedes al Señor con su incensario, con tu incensario y el de Aarón. Serán 250 incensarios. No olviden ese número, 250. Cada uno de ellos tomó su incensario, puso fuego en él, le echó incienso, y junto con él Moisés y Aarón se puso delante de la entrada del tabernáculo de reunión, cuando ya Coré había hecho que toda la congregación se juntara contra, ojo, ellos a la entrada del tabernáculo de reunión. La gloria del Señor se manifestó a toda la congregación. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: apártense. Pongamos ojo a esto también, el número 250. Y el Señor le dice a Aarón y a Moisés y a Aarón: apártense de esta congregación, que ahora mismo voy a consumirlos. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda la humanidad, ¿por qué te enojas contra toda la congregación? Si fue un solo hombre que pecó. Qué peligroso, ¿no? Un hombre pecó. Ayer también lo hablábamos en la reunión de varones, que por causa de un hombre, toda una familia, toda una generación y hasta una nación puede pagar el precio por el desorden, por la desobediencia, por la dureza, por quererse rebelar. Así que Dios le dice: párense porque los voy a destruir. Y todavía Moisés y Aarón comenzando a suplicar, a interceder, ¿no?, por la desobediencia, por ese orgullo. Le dice que se alejen de la tienda de Coré, Datán y Abiram, y de sus alrededores. Entonces Moisés se levantó y fue a hablar con Datán y Abiram. Los ancianos de Israel lo siguieron, y Moisés le dijo a la congregación: apártense de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, para que no mueran por todos sus pecados. La gente se apartó de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, y de sus alrededores. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas junto con sus mujeres. Pobres mujeres. Si el problema era estos hombres, cuidado. Y leyendo y estudiando esto, yo digo: Señor, cada vez que estudiamos, y también lo dijimos ayer, cada vez que nos metemos a estudiar estos libros, miramos cómo tenemos un Dios celoso, un Dios que nos bendice, que nos perdona, que nos cuida, que nos hace todo lo bueno de lo que Él es. Siempre quiere estar para bendecirnos, para perdonarnos, para acarrujarnos, para traernos. Así es nuestro Señor. Pero cuidado cuando alguien de nosotros, como en ese entonces, se rebela, porque por la rebelión maldiciones vienen. Oye, pero sí, es que el pecado eso trae. La consecuencia del pecado son desastres. Miren este país, miren Europa, miren todos los países de la tierra, ¿cómo están ahora? ¿Por qué? Por los gobernantes. Porque uno quiere ser más que el otro. El que es vicepresidente quiere ser presidente. Lo que es hermanos, no solo en el mundo secular. ¿Y qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia? ¿No hubieron dos muchachos que un día le dijeron a Jesús: Señor? O la madre le dice que: Señor, que mi hijo se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Siempre queriendo una posición. Entonces, voy a destruir estos malvados, dice, y no toquen nada. Bueno, alrededor de todas estas tiendas, Datán y Abiram salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres y todos sus hijos. Entonces Moisés dijo: con esto sabrán, escuchen, el Señor me ha enviado a hacer todo esto, y que no lo hago por mi propia voluntad. Si cuando estos hombres sean visitados mueren como mueren todos los hombres, eso querrá decir, esta es una petición, una oración de Moisés a Dios,
o diciéndolo ahí delante de toda la congregación. Quería él que la congregación escuchara esto. Esto quiere decir que el Señor no me envió. Si estos se están oponiendo, si estos quieren que nosotros no hagamos lo que estemos haciendo, entonces esta petición de Moisés, si esto no ocurre, esta es señal que Dios a nosotros no nos ha enviado. Pero si el Señor hace algo diferente y la tierra se abre y se los traga vivos y bajan al sepulcro junto con todas sus cosas, entonces ustedes sabrán que estos hombres ofendieron al Señor. Sigamos leyendo. En cuanto Moisés terminó de decir todo esto, la tierra, ¿estamos ahí? Bien. En cuanto Moisés terminó de decir todo esto, hermanos, amados, pongamos atención a esta lectura. Mira la consecuencia. Mira lo que sucede. Cuando Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. Se abrió la tierra y se los tragó a ellos y a sus casas y a toda la gente de Coré, junto con todos sus bienes. Cayeron vivos al sepulcro con todo lo que tenía y la tierra los cubrió. Así perecieron en medio de la congregación. Cuidado. Con el Señor no se juega. Con el Señor no se juega. El Señor les llamó a ser íntegros. Les puso leyes, es más. Les dijo cómo deberían de caminar. Les enseñó qué deberían de hacer. Llevó a Moisés a ese lugar lindísimo que cuando dice que subió al monte Sinaí, la nube cubrió toda esa montaña y que lo que miraban eran rayos que pasaban cuando Dios hablaba. Y eso es lo que revisaban. Cuidado, también les dijo, no suban, el pueblo no me va a subir, porque el que suba, cuidado, solo subieron 70, no hasta donde estaba Moisés. Se quedaron allí y lo único que podían ver era la gloria de Dios. Y Dios allí le dio la tabla de la ley para que bajara. Más adelante miramos de que el pueblo ya se estaba perdiendo, y habían construido un becerro y habían hecho algo allí porque Moisés tenía 40 días y no baja, ¿no? Pero bueno, eso será para otra oportunidad. Pero hoy lo que quiero decir que en cuanto Moisés terminó de decir todo esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. Entonces, mis hermanos, miren, todos los israelitas que estaban a su alrededor huyeron. Oye, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías? Si la tierra se abrió, se tragó a los vivos, y no solo a los hombres que pecaron, eso es lo más triste, sino a toda la casa. Entonces huyeron. Yo también hubiera huido. ¿Tú no hubieras huido? Ay, Dios mío. Al oír sus gritos, al oír los niños que están siendo tragados por la tierra, al ver las mujeres que están siendo tragadas por un hombre, por 200 hombres que se rebelaron, todo un pueblo, al escuchar sus gritos, no nos vaya a tragar también, decía, no nos vaya a tragar también la tierra a nosotros. Además de la presencia del Señor, salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¡Fuego! Al día siguiente, ojo con esto, vieron ya lo que sucedió, pagaron por sus hechos, se rebelaron y murieron. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Y por qué murmuró contra Moisés y Aarón? Otra vez. ¿Ustedes no vieron lo que sucedió? ¿Ustedes no vieron que la tierra se tragó unos cuantos hombres y familias allí? ¿No les llegó la noticia? Porque eran muchos, quizás no les llegó la noticia. Porque el chisme es así, como Facebook. ¿No supieron de que los que murieron ayer? Familias, la tierra se abrió. Mira a Coré, los 200 que lo apoyaban por su malvado corazón. La tierra se los tragó. ¿No escucharon? Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y dijo: ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Hello, ustedes, Moisés y Aarón,
Los señalaron. Ustedes son los que han dado muerte. Entonces, pero sucedió que al juntarse la congregación contra Moisés y Aarón, todos miraron hacia el tabernáculo de reunión, y la nube lo había cubierto, y se manifestó la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se presentaron ante el tabernáculo de reunión. Apártense de esta congregación, que ahora mismo voy a consumirlos, les dice el Señor. Ellos se postraron sobre sus rostros otra vez. Ten misericordia. ¿Qué hombres, ¿Qué hombres? Hermanos, si alguien te ofende, si alguien hace algo similar como le hicieron a Moisés, ¿qué harías tú? ¿Qué diríamos? Hombre, si con una mala cara que te haga, ya no queremos ver al otro, ¿no? O al otro. O con un gesto. Moisés, Aarón y Aarón comenzaron a suplicar, y dice que ahora mismo les dice el Señor: yo los voy a consumir. Pero Moisés y Aarón le dijo: toma el incensario, le dice Moisés a Aarón. El incensario echa fuego del altar en él. Hablábamos con la hermana Yuri ayer, cuando se habla de fuego extraño, que dice de que hubieron reyes que trajeron fuego extraño, o que trajeron incienso, adoración a sus dioses, agarraban ese fuego extraño en los lugares altos. Eso, hermanos, es abominable delante del Señor. ¿Por qué? Porque aquí el Señor les dice: agarren fuego. ¿De qué lugar? Del lugar donde Dios ponía ese fuego, porque era Dios mismo ahí adentro. ¿Ok? Y en ese lugar del altar, allí había ese fuego, y también el incienso. Y ve, y enseguida a la congregación: lánzate, métete allí con ellos y haz expiación por todos ellos, porque de la presencia del Señor han salido su furor. ¿Están siguiendo ahí? Estamos en el 40 y ¿qué? 6. Saliendo su furor, la mortandad ha comenzado. Qué triste. Aarón tomó el incensario y le puso incenso, tal y como Moisés le dijo, le pidió, y corrió a mezclarse entre la gente, a meterse en la congregación para hacer expiación por ellos, pues ya la mortandad entre el pueblo había comenzado. ¿Por qué la mortandad? ¿Qué pasó? Rebelión, se rebelaron. Un día después de lo que sucedió, cuando Dios sentencia a estos y los mata. Entonces dice: ellos se postraron y le pidieron al Señor, pero lo que sucedió fue de que la mortandad ya había comenzado, y corrió entre medio de ellos. Al interponerse entre los muertos y los vivos, ya habían muertos y vivos allí, cesó la mortandad. Sin embargo, los que murieron a causa de aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los que habían muerto anteriormente. 14.000. Hermanos, y a mí lo que el Señor me muestra aquí es de que con el Señor, como dije al principio, hay que ir en serio. ¿Qué dice nuestra boca? ¿Qué dice mi corazón? ¿Qué voy a hablar yo de mis hermanos? ¿Qué voy a decir yo de ti? Cuidado, ¿qué vas tú también a decir de mí? ¿Qué voy a decir de mis pastores? ¿Qué voy a hablar yo de aquellos que Dios ha puesto? Los que están en eminencia, es más bien orar, ¿no? Aquí tenían que haber orado toda la congregación. Señor, ten misericordia de nosotros, porque no queremos de que nos consuma también tu ira, sino que hicieron todo lo contrario. Entonces, a causa de aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los que murieron acerca de la rebelión de Coré. Una vez que la mortandad cesó, Aarón volvió a la puerta del tabernáculo de reunión donde estaba Moisés. Otro ejemplo importante que dice allí en Crónicas, segunda de Crónicas 26,
Segunda de Crónicas 26, versos 16 al 23. ¿Qué dice, hermano? Aquí vamos a ver lo que un rey también se rebeló contra su autoridad, aunque él era autoridad, pero una autoridad de que el pueblo había decidido, pero aquí el Señor había puesto a los sacerdotes que hicieran esa función. Pero este rey, ¿qué dijo? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjate. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Muy bien. Imagínense ustedes, un rey. Usías fue un rey próspero, bendecido, usado por el Señor. Le dio todo, pero se quiso meter a terreno equivocado, a hacer funciones que no tenía que hacer, a traer incienso cuando para eso estaban los sacerdotes, hacer las cosas que no nos piden. Qué peligroso, ¿no? Y pudiese parecer bien, pero su final es muerte. Eso pasó con Usías. Eso pasó con esos 250. Eso pasó con esos 14.700. Y eso pasó con tanta mortandad que sucedió en el caminar, en ese desierto. Y tanta cosa. Y nosotros miramos, y el pueblo de Israel se volvió a rebelar. Y se volvió a rebelar. Morían los jueces y otra vez el pueblo. Moría un rey y otra vez el pueblo. Hermanos, como que no aprendían, ¿eh? Como que no aprendían. Y analizando esto digo, ¿y qué diferencia? Y les decíamos ayer también, hablábamos de esto con los varones. ¿Y qué diferencia de las iglesias de hoy? ¿Y qué de tu vida? ¿Y qué de mi vida? ¿Cuántas veces tú te has revelado delante de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces yo me he revelado? Si estuviéramos en la ley, hermanos, ya fuéramos consumidos. ¿No te has puesto a pensar? Y eso de decir, Señor, entonces, aunque no estoy en la ley, estoy en la gracia, y tu gracia, Señor, me perdona una y otra vez, pero no significa que esta gracia es para pisotearla. La sangre de Jesucristo no es para pisotearla. La sangre de Jesucristo fue una vez en esa cruz, fue muerto por tus pecados y mis pecados, tu pecado, mi pecado. Ya Él no se recuerda más. Pero ¿por qué seguimos pecando? Bueno, podemos decir, seguimos pecando porque somos humanos, ¿verdad? Lo más rápido que se viene. Hermano, pero cuanto más busques del Señor, menos pecas. El acusador aparece delante del Señor y le dice: mira, Rick ha pecado. Señor, Rick, sí, Rick ha pecado. Sí, Rick ha pecado. Pero Rick no está practicando el pecado. Ha pecado menos. Sí ha pecado. Pero la diferencia de tu vida y mi vida es de que nosotros pecamos, pero deberíamos y tenemos que estar pecando menos. Que no practiques el pecado, porque si practicamos el pecado puede hacer que suceda como este hombre. Hermanos, este rey Usías fue bendecido en todo, fue poderoso, fue el que descubrió armas poderosas
para atacar a sus enemigos. Dios le dio sabiduría. Pero qué triste, no es como comiences la carrera, sino como termines la carrera. Aquí comenzó bien, pero qué triste que terminó como terminó. Con un nombre acá, con un sello, diciendo lepra. No como lo que tenían los sumos sacerdotes que decía santidad. Aquí decía lepra. En el momento fue excluido. ¿Qué pasó también con Nabucodonosor? No fue sacado de su reino. ¿Hasta qué? Y tantos hombres que pudiésemos hablar. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 4, verso 11 al 12. Mira, hermanos, no murmuréis. Santiago 4, verso 11 al 12. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Cuidado. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar o para que juzgues a otro? Hermano, Dios ejecutó juicio sobre aquellas personas que podían o que usurparon los privilegios del sacerdocio. Números 16, verso 32. Ojalá que estén anotando, porque todo esto, hermanos, es algo de lo que ha sucedido en el corazón del hombre desde el principio y todavía sigue. El corazón del hombre es perverso. Cuidado. ¿Qué dice, hermano Jory? Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Qué triste, qué triste. Qué triste, ¿no? Que la tierra se los traga. Que miraron todo lo que estaba pasando en ese momento. Hermanos, ¿no se han preguntado ustedes? O nosotros oramos por Israel. Oramos porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar por esta tierra. Bendecir. El que bendice al pueblo de Israel será bendito, será bendecido. Oremos por la paz. Pero hermanos, todavía hay una dureza en los corazones de este pueblo. De que es más, cuando tú le hablas de Jesús, hay gente que escupe al piso y hace esto, porque no quieren saber del Redentor. La dureza del corazón. Esos hombres que fueron castigados, disciplinados, con toda su familia, con todo lo que tenían. ¿Qué pasa en Hebreos capítulo 12 del versículo 28 al 29? Dice que así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos, ojo, a Dios, agradándole. Estos hombres no le sirvieron a Dios. Estos hombres que hemos hablado, este Coré y todos los que lo siguieron, querían un puesto. Cuidado si peleamos un puesto. Querían un puesto. Y como no se les dio lo que querían, ¿qué sucedió? Pero aquí este versículo de Hebreos de 28 al 29 nos dice: sirvamos a Dios agradándole, con temor y reverencia. ¿Qué tan importante es tener temor y reverencia? ¿Qué tan necesario es en tu vida cristiana servir al Señor con ese temor y reverencia? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuidado cómo andas, cuidado cómo andemos, cuidado cómo andes allá afuera donde nadie nos mira. Si vamos al Señor, hermanos, con gratitud, tengamos temor, tengamos ese celo por las cosas divinas. Sirvamos al Señor, que sea un deleite servirle. Cuidémonos de lo que decimos, cuidemos a dónde entramos.
hermanos, aquí el Señor nos está enseñando en la Biblia, la palabra de Dios, diciendo: cuídense ustedes. Porque ¿qué diferencia hay del pasado al presente? Este es un ejemplo. Y hablando también de lo que sucedió antes en Romanos capítulo 11, hablando de la salvación, dice: mira, tengan cuidado, les dice, porque así como ellos fueron arraigados o fueron arrancados de la vida, también ustedes pueden ser, hablando de la salvación. Así que no se jacten. Hebreos capítulo 11 está lindísimo si quieren leerlo, acerca de la gracia, acerca de la salvación. Pero lo que el Señor nos dice: tengan cuidado. ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Qué aconsejan? ¿Cómo tú y yo vamos a aconsejar a un hermano? O cuando te pidan un consejo, agradándole a Dios. Verdaderamente, le agradamos a Dios en lo que estamos diciendo. Cuando decimos algo, el hermano o la hermana sale ministrada, sale animada, sale diciendo: wow, esta hermana, sentí esa palabra que me dio, que esto necesitaba escuchar. Esto era lo que necesitaba ese hermano, ese abrazo que me dio, esa palabra que me dijo: oye, qué tremendo. Hermanos, ¿estamos listos? ¿O cómo estamos? Hagamos un autoexamen. Examinémonos. ¿Cómo están nuestras vidas espirituales? Ojalá que no nos encontremos como estos personajes, como Coré, como los que los siguieron. Hermanos, agraden siempre al Todopoderoso. Agraden, cuando hagan algo, agraden a Dios. No lo hagan tratando de agradar al pastor, al líder, a tu líder de hogar. No lo hagas así. Haz las cosas decentemente y con orden. Hazlas como para el Señor. Si este pueblo hubiera dicho: yo me arrepiento de mis pecados, Señor, somos de dura serviz, Señor, mi corazón necesito de que tú comiences a limpiarme y sanarme, Señor, porque hay ira, hay egoísmo, hay esto, lo otro. Si el pueblo hubiera hecho eso, no hubiera muerto estos 14.700. Si lo único que el Señor quiere es un corazón constrito y humillado, a ese Dios no lo desecha. Hermanos, es tan importante examinar nuestro caminar, porque que pueda ser, ojalá, de que termines tú y yo nuestra buena batalla en este mundo, el caminar en Cristo, que comenzaste bien, que muchos dicen: yo soy cristiano desde mi niñez, otros dicen: yo llevo 20 años, otros 30 años. Ojalá de que podamos llegar aprobados a la meta, porque muchos corren. Ojo con eso, muchos corren, comenzaron a correr porque estaban frescos, como quien dice, la carrera, la meta, allá está el premio. Comenzaron a desmayar. ¿Sabes qué hace que la fe mengue? La murmuración, la falta de conocimiento, de relación con Dios, la falta de ver a Dios o a Cristo siempre delante de ti. ¿A quién le sigues? A Cristo. Amén. Bien, yo voy por Él. Yo serviré hasta el final. No me importará si Él no hace nada, no me importa. No vas a decir: oye, ¿y Yuri? ¿Por qué no hace lo que yo hago? O Pedro, o Juan, o Jonathan. Pero, ¿por qué llamaron a Jonathan? ¿O por qué llamaron a Rico? ¿Por qué llamaron a Pedro, a Juan o a quien sea? Y a mí no. Cuidado, porque perverso es el corazón, engañoso es el corazón. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos cada día venir al trono de su gracia, pedirle perdón. Yo oro por mi familia, y le dije también a mis hermanos el día de ayer. Yo oro, mira, tengo mis hijos ya casados, mi hijo casado, ¿no? Todavía no, Mary todavía está aquí soltero. Yo todavía oro por Mary, oro por los pecados de mi hijo, los pecados de mi nuera, los pecados de mis nietos, los pecados de mi esposa y de mi hija, y los míos. Es que tenemos que interceder, mi hermano. Aunque ya se casaron, no importa, ora por tus hijos. Guárdalos del pecado, Señor, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo vimos y lo leímos. La tierra se abrió, se los tragó vivos, es más. Oye, qué tristeza.
Ver a mis hijos, ver a mi hijo que se lo está tragando la tierra. Ponte a pensar. Se los traga la tierra. Pero ¿qué de la salvación? ¿Qué de la salvación? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera? Aprobados. Bien, siervo fiel. En lo poco te esforzaste, luchaste, hiciste lo que podías. Bien, siervo fiel. En lo poco, en lo que pudiste, lo hiciste como lo hiciste y estuvo aprobado. Ahora yo, el Señor, eso es lo que la Biblia dice. En lo mucho te pondré. Yo siempre digo cuando leo este verso, me imagino una gran puerta que se abre a los dos lados y la iglesia de Cristo entra, los hijos entran y hay una fiesta dentro, hay un mar de cristal, calles de oro. Hermanos, anhelemos esas cosas. Para anhelar esas cosas permanezcamos firmes, sin titubear, no viendo ni un lado ni al otro lado, viendo a Cristo. Si tú y yo miramos a Cristo, si tú y yo trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, si tú y yo lo hacemos de corazón, evangelizamos, hacemos las cosas, no importa, tú y yo sabemos nuestro deber. ¿Cuál es tu deber aquí en esta tierra por la cual Dios te ha mandado a esta ciudad, a esta iglesia, en este tiempo, para estos tiempos? Y estás en medio nuestro y yo en medio de ustedes. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Busquemos la voluntad de Dios. Si este pueblo hubiese buscado la voluntad de Dios, no hubieran sido consumidos o tragados. Si Faraón se hubiera arrepentido, todo ese ejército que pasó allí se quedó sepultado en las aguas. Basta que un hombre se arrepienta. Nínive, el rey dijo: momento, todo el mundo va a entrar a un ayuno para ver, quizás Dios se compadece de nosotros. Y convocó a hombres, mujeres, niños y animales a que rindieran un sacrificio de aguantarse, de abstenerse de los alimentos y a ver si Dios tenía misericordia. Cuando un pueblo se arrepiente, hay misericordia. Y para la iglesia, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, Él sanará nuestra tierra, sanará nuestras congregaciones, sanará nuestras casas, sanará nuestros hijos, sanará nuestras generaciones, serán benditas hasta 1000 generaciones. Mira la promesa del Señor cuando tú y yo decidimos caminar para Él. Amén. ¿Cómo estoy con aquí? Ya estoy. Entonces, hermanos, temor, reverencia, porque nuestro Dios es tan bondadoso, tan bueno. Pero cuidado, no saques un pie al pecado, porque es peligroso. Dice, Dios dejó varias naciones alrededor del pueblo para probarlos, para ver cómo iban a caminar el pueblo de Israel con Él. Pero hicieron todo lo contrario. Dice que se casaron con las hijas de los filisteos, de los jebuseos, los gergeseos, y se mezclaron y se hicieron igual que ellos. Qué triste cuando un pueblo, los cristianos, no se pueden distinguir o no nos pueden distinguir del mundo, de los filisteos, si lo podemos decir así, de los que no tienen temor de Dios. Qué triste es cuando nos pueden ver afuera bromeando como cualquier otro impío bromea. Qué triste es de hablar de mi mujer como otros que hablan de sus mujeres y hablando tonterías, o de mis hijos. Hermanos, ¿cómo caminamos con el Señor? Con temor, con esa reverencia, porque nuestro Dios es tan amoroso, pero también es buen consumidor. Si bien las cosas
anteriores pueden cambiarse y destruirse, como vimos. El destino ofrecido a nosotros los creyentes en Cristo no puede ser removido, no cambia. La salvación está ahí. ¿Quieres ser salvo? Ahí está. ¿Quieres que te vaya bien en todo? Ahí está. ¿Qué quieres en esta vida? ¿Ser un buen administrador? Hay consejo en la palabra. ¿Ser un buen joven aprobado delante de más jóvenes? Ahí está la palabra. ¿Quieres ser un buen marido? Ahí está la palabra. ¿Una buena esposa? Ahí está la palabra. ¿Qué no hay en la Biblia? Todo. Para todo. O sea, no necesitamos ir a buscar psicólogos, no necesitamos ir a buscar gente que nos... Aquí tenemos la palabra. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontráis, está la vida eterna. Y en esa vida eterna está todo, no necesitamos más. El corazón de Dios ha sido de querer siempre lo mejor para su pueblo. Y eso lo dice Jeremías 31:3. Dice: con amor eterno te he amado. Dios le dijo a su pueblo: si siempre yo he querido atraerlos con amor, como la gallina a sus polluelos, siempre los he tratado bien. A ver, una vez le dicen: vengan, vamos a ver, hablemos, discutamos. ¿Qué quieren? El pueblo no quería nada. Dios les prometió una tierra prometida, donde fluía todo, donde en un racimo de uvas que no lo podía traer un hombre, 2 hombres tenían que traerlo, fluía todo. Claro, entraban allí y tenían que seguir peleando, porque habían esos hombres que acabamos de hablar. Hermanos, en veces somos malagradecidos. El pueblo es malagradecido. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra el Señor? ¿Cuántas veces? ¿Te das cuenta? Lo que tienes, un techo, un coche, un carro, tienes tu trabajo, una linda esposa, unos lindos hijos, unos lindos nietos. ¿Qué tienes? Y en veces no nos damos cuenta. Nos vamos como el mundo mira, viendo diversión, hacer lo que el mundo hace, quiere tener lo que el mundo quiere tener. Y eso no hemos sido llamados a eso. Mira lo que tienes a tu alrededor y dale gloria a Él, porque lo que tienes es por Él. Hermanos, lo que Dios nos da, si nosotros nos enfocáramos en Él, nuestro alrededor cambiaría. Todo cambiaría. Es que no puede ser de que si tú buscas de Dios, las cosas no van a cambiar. ¿Vas a tener luchas? Sí, vas a tener luchas. ¿Vas a tener pruebas? Claro que vas a tener pruebas. ¿Quién dijo que ser cristiano es fácil? ¿Quién dijo de que entrar al reino cualquiera? Nadie. El Señor dice: los valientes van a arrebatar el reino. Los cobardes, aquellos miedosos, aquellos de doble ánimo, aquellos que hoy vienen, mañana no, hoy sí, hoy digo esto, mañana digo otra cosa. Esos no, lo siento. Lo dice la Biblia. Del hombre, el corazón fluctuante. Eso no le agrada a Dios. Dios anda buscando hombres y mujeres divididos. No importa lo que pase, sigamos a Cristo. Van a haber pruebas, dije, sí, esas pruebas me van a ayudar. ¿Cómo voy a responder a la prueba? Señor, gloria a ti, Señor, porque lo que tú, Señor, quieres es perfeccionarme. Porque lo que tú quieres, Señor, es llevarme más allá todavía de lo que mis ojos naturales no pueden ver. Señor, me aferro a ti, Señor. Caminaré en ti. Te miraré a ti. Que aquí truene, que aquí haya fuego, que aquí haya agua, que aquí esto, que hay peligro, que el otro, que aquí Julano dijo, que aquí Sultano hizo, que eso no me importa. Yo miraré a Cristo. Y esa debe ser nuestra función como hijos de Dios, hermanos. Miren a Cristo, miremos a Cristo, el autor y consumador de la fe. El corazón de Dios ha sido entonces el querer siempre lo mejor para su pueblo. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, y el Señor así nos ha amado, nos ha escogido y nos ha traído. Y es tan grande su amor, fue tan grande su amor, que Él sabía que lo necesitamos al Redentor. Y para ello vino Jesús, para quitarnos la condenación,
para mostrarnos su amor, para decirte: no estás solo, no caminas solo, yo estoy contigo, pon tus ojos en mí, clama a mí, te responderé. En momentos difíciles te enseñaré cosas, pero clama, búscame, camina, acércate, yo sigo aquí, yo estoy acá. Amén. ¿Qué les parece si se ponen sobre sus pies? Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Dios es bueno. Bendito Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Otra vez, Señor, nos vuelves a confrontar. Señor, queremos hacer lo recto delante de ti. Queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Señor, muchas veces te fallamos, muchas veces. Y pecamos, Señor. Pero tu amor y tu misericordia, cuando nos arrepentimos, tú, oh Dios, nos vuelves a perdonar. Porque, Señor, tu amor no tiene fin. Gracias. Dile: Señor, gracias. Porque Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Es más, nadie de mis hijos o mi esposa conoce más que mi Dios. A pesar de que estoy con mis hijos o mi esposa, que puedo abrir mi corazón con ellos, pero hay cosas en mi corazón que el único que las conoce y las sabe todas es nuestro Señor. Escudriñemos nuestros corazones. Padre, aquí estamos delante de ti, te damos las gracias. Es cierto, tu palabra dice que engañoso es el corazón, Padre, pero también queremos hacer esa oración como la hizo David, Señor. Este hombre que era conforme a tu corazón, digo una vez: escudriña, mira si en mí hay algo que no te agrade, algo de perversión, algo de que no sea agradable a ti. Escudriña mi corazón. Señor, quiero renunciar a todo aquello que ahorita quizás no me dé cuenta, pero tu Espíritu Santo, que conoce todo, me redarguirá y yo tendré la oportunidad de arrepentirme. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aquí estamos, tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por librarnos. Gracias por darnos un nombre. Hijos tuyos somos. Gracias porque nos has hecho parte por tu sangre. Gracias por esa muerte. Gracias por esa resurrección. Gracias porque ahora tenemos vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso. Gracias, pastor. Para reflexionar, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, Dios es bueno. Hermanos, ahora tenemos un especial muy hermoso que han preparado los niños. Vamos a hacerlos pasar. Le damos fuerte palmas a los niños que van a venir a su primer especial de la congregación. Y le invitamos a tener una plática para que nos pueda ella presentar a los niños y el especial que va a presentar este día. Pueden tomar sus asientos.
van a decir su nombre, cada quien, pues para que lo conozcan. Said, Abraham, Valentina, Abraham, Jeremiah, Juan. ¿Tu nombre? Ángel, Ajá, dime el tuyo. Valentina, ¿Cuál es tu nombre? aquí. Apágame la música. Cuando los niños van a decir, fíjense que el pastor ahora predicó acerca de los libros de la ley, y pues ellos son los que van a cantar y van a decir los libros de la ley ahora, pero primero ellos van a decir los libros sin cantar, ¿ok? 1, 2, 3. Amén. 2, 3. Los libros de la ley son cinco. Los libros de la ley por se escribió. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, también Deuteronomio, la ley, también Deuteronomio, la ley. Los libros de la ley son cinco. Los libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, también Deuteronomio, la ley, también Deuteronomio, la ley. Amén. Gloria a Dios, fuerte palmas a estos niños, gloria a Dios. Wow, lindo. A ver qué